En una macroencuesta del Ministerio de Igualdad, 1 de cada 3 mujeres sufrirán violencia a lo largo de su vida. Claro, es una proporción muy elevada. A nível de Inhambane existe violência, sim. É o tipo de violências mais comum, acredito que seja a violência doméstica, os casamentos prematuros. Porque los talibanes saben que en esa familia, por ejemplo, ellos tienen una niña que está guapa y otra, ellos gustan que yo necesito tu niña que casa conmigo, con obligatorio. Botín de guerra de todo, porque eso somos. Lo hemos visto a través de la historia, lo hemos visto en las guerras, lo hemos visto en la lucha de las transnacionales. ¿Por qué desaparecen? Generalmente porque son vendidas para trata, ¿no? Los estudios dicen que desde los 8 o 9 años los niños están teniendo acceso al porno. Y la pornografía hecha por hombres de modo mainstream profundiza en roles donde el hombre es el todopoderoso macho que lleva la iniciativa y que puede, ¿no?, disponer del cuerpo de la mujer como un objeto para su propio placer, y las mujeres tienen muy poca posibilidad de dominar la situación, por llamarlo de alguna manera. Pero claro, esto puede generar un montón de violencias y de desigualdades peligroses. Jo crec que és important que tinguem en compte que qualsevol dona pot ser víctima de violència de gènere, que és una problemàtica que afecta a totes les edats, a tots els nivells socioeconòmics, a totes les ètnies, a totes les nacionalitats, i és important que siguem conscients d'això perquè això ens farà estar atentes i obrir la mirada a que qualsevol persona del nostre entorn pot estar patint aquesta situació. Ellas se encuentran con la autoestima muy baja, ellas se encuentran pues, que han perdido esa sensación de perdido la esencia, ya no sé quién soy, con todo este sentimiento de vivir a veces en una película, ¿no? De decir, me estoy volviendo loca, no sé qué me está pasando. Conta da depressão, o estresse, a ansiedade. A depressão não está no nível mais alto, leva as mulheres até a desenvolver comportamento suicida. Hay una cosa que siempre decimos en la asociación, que en el momento que llegan a la asociación dejan de ser víctimas. O sea, hasta aquí se ha acabado, ¿no? Y ahora empezamos un proceso de ir hacia adelante siempre. Sí que es un proceso lento, es un proceso difícil, hay muchos altibajos, obviamente, pero lo que nos sentimos muy orgullosas es de que se puede. Agora me sinto bem com as minhas colegas, estou bem formada, sou uma mulher batalhadora, não tenho nada de estresse. Sim, estou bem.